entrando en materia con los temas que tenemos preparados para este martes aquí en Contacto Radio, hay que decir, señor Tobío, que tenemos un presidente de la República como Gustavo Petro, que a veces nos hace sentir que tiene dos personalidades. Una personalidad que apunta hacia lo cordial, hacia el diálogo, hacia el establecimiento de canales de comunicación que permitan establecer relaciones incluso con aquellos sectores políticos diametralmente opuestos a su orilla ideológica, a lo que él cree o a lo que él considera que debe ser el manejo de las cosas, de la cosa pública. Ese presidente lo vimos nosotros la semana pasada aquí en Barranquilla, sentado con Alex Char, el alcalde de la ciudad de Barranquilla. Ellos en materia política son agua y aceite. Ellos en materia política están en orillas contrarias. Y así lo hizo saber el presidente Petro cuando anunció momentos más tarde en un evento público que junto a la alcaldía de Barranquilla había acordado con el alcalde Alex Char adelantar un proceso de mejoramiento de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad que iba a contar con cobertura en las 5 localidades del distrito de Barranquilla y que es una inmejorable noticia, como quiera que estas personas van a recibir unas condiciones dignas de vida, pero además de eso se va a implementar un sistema de energías limpias, de autoproducción a través de la energía fotovoltaica o a través de la energía solar. Ese presidente, el presidente Petro, que se sienta, que dialoga, que habla, que es pausado, que sostiene conversaciones, que reconoce las diferencias, que reconoce que hay personas, dirigentes políticos, que igualmente tienen un respaldo popular porque han sido elegidos, como también lo fue el señor presidente de la República, elegido a través del voto popular. Pues ese es un presidente que está claro que ha estado en muchos de los momentos de este gobierno. Pero existe el otro presidente, el otro Petro, que es un poco más alejado del que le acabo de describir. Es un Petro beligerante, es un Petro contestatario, un Petro irascible, un Petro que pareciera tener unas características de impulsividad, de fogosidad en su discurso, de irrespeto, de desconocimiento de la arquitectura institucional del país, un Petro que cierra puertas, un Petro que no busca crear consensos y pareciera que ese Petro se da en ciertos escenarios. Es decir, en privado, Petro se muestra como un presidente conciliador. En privado, recibe hasta sus más enconados rivales políticos. Recuerden que Petro se sentó con Rodolfo Hernández a los pocos días de haber sido elegido como presidente de la República, que Petro ha tenido unas 3 reuniones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué otro ejemplo podríamos decir de un político que esté en la otra orilla de Petro si no es Uribe? Y ya durante menos de 2 años de gobierno se han sentado 3 veces a dialogar en un diálogo que ha estado siempre rodeado por la cordialidad, por el respeto y en donde no se ha visto a un Petro desafiante ni a un Petro que evidentemente haya tratado a Uribe como su enemigo político. Pero ese es el Petro a puerta cerrada. Pero hay otro Petro, el Petro que se ¿Quién es el transforma dueño de a Colpirabay? través de los escenarios donde le reúnen a un público muy parcial, a un público muy seguidor de él, a las barras bravas del petrismo, y ahí vemos a un Petro desbocado, con un discurso que poco o nada respeta lo institucional y parece que se pusiera la camisa no del presidente de la República, no de un jefe de Estado, no de una persona que debe buscar la unidad del país y de ser un mandatario elegido democráticamente por
los que votaron y por los que no votamos por el señor presidente de la República. Ahí aparece el Petro barra brava. Ahí aparece el Petro que a los sectores que no son afines a su orilla política, entonces los tilda de oligarquías, de paramilitares, de riquitos, de uribistas y de toda suerte de epítetos que lo que hacen es separar la posibilidad de buscar consensos y de buscar acuerdos para el país. Y eso se da de manera muy frecuente, porque Petro ha venido haciendo un ejercicio que a mí me parece válido, es el ejercicio de ir recorriendo el país y reuniéndose con la gente, pero a mí me parece, señor Tobío y oyentes de Contacto Radio, que cuando un presidente hace ese ejercicio, es bueno que se reúna con el país real, con el país en general, no solamente con los parciales, no solamente con las personas que de alguna forma profesan esa creencia ciega en Petro. Porque es que cuando usted se reúne con un auditorio que es 100% seguidor suyo, todo lo que usted diga lo van a aplaudir. Todo lo que usted diga va a ser palabra revelada, palabra de Dios. Ahí nadie va a levantarse a contradecir. Ahí no se va a escuchar un disenso, una diferencia. Ahí no se va a escuchar una disparidad de criterios. ¿Por qué? Porque en la presidencia de la República lo que hace es construir un proceso a través del cual haya unos filtros para que la persona, antes de asistir a ese evento, se inscriba y ya la presidencia de la República tenga completamente definida quién es la persona que va a estar sentada. Y bueno, creo que lo hace también por cuestiones de seguridad y eso no está mal, porque el presidente de la República de Colombia, llámese como se llame, siempre ha estado amenazado. Uribe ha tenido un volumen importante en su esquema de seguridad de efectivos de las fuerzas militares. Lo mismo Juan Manuel Santos, lo mismo Iván Duque. El presidente de Colombia, que es un país muy conflictivo, que es un país muy peligroso, siempre ha estado rodeado de un esquema de seguridad. Entonces, creo yo que es válido que se revise previamente quiénes son los que van a estar dentro del auditorio que va a escuchar el presidente de la República. Pero hay que decirlo, en su gran mayoría son personas que siguen y que admiran al presidente de la República. Y entonces Petro, en medio de esos discursos, se envalentona, en medio de esos discursos se le olvida que él es, parece que se le olvidara, que él es el jefe del Estado, parece que perdiera el horizonte frente a lo que debe ser un jefe de Estado y comienza a incitar con frases hirientes, con discursos de odio, hacer citas que no vienen al caso, a echar verdades a medias, y ahí la gente se emociona y termina esto convirtiéndose en un galimatías que al primero que le perjudica es precisamente a su gobierno, porque cuántas veces hemos escuchado al presidente de la República insistir en un acuerdo nacional. Ese ha sido, digamos que, el caballito de batalla a lo largo de este gobierno. Ha sido un anhelo, un viejo anhelo del presidente de la República, conformar eso que él ha considerado o ha anhelado como un acuerdo nacional, es decir, una posibilidad de que existe una plataforma sobre la cual se construyan consensos políticos en el país para sacar adelante su agenda de reformas. Pero cuando el presidente habla del acuerdo nacional, no bien ha terminado de mencionarlo, cuando a renglón seguido comienza a ofender a parte de ese país que él va a necesitar para poder construir el acuerdo nacional. Entonces, Petro termina de hablar y del acuerdo nacional y entonces comienza a decir que durante los últimos años Ecopetrol, por ejemplo, ha sido una empresa donde ha salido miles de millones de pesos con destino para los paramilitares, con destino
a la corrupción y a las mafias políticas, como él la señala. Hoy, tres expresidentes de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberti, 1, Felipe Bayón, 2, y Juan Carlos Echeverry, 3, que han sido los 3 últimos presidentes de Ecopetrol, es decir, durante los últimos 17 años, han expedido un comunicado conjunto en donde, por supuesto, rechazan las infundadas sindicaciones que hace el presidente de la República, repito, en medio de la emoción del Petro contestatario, en medio de la emoción del Petro retador, en medio de la emoción del Petro que no se mide como jefe de Estado para pronunciarse, sino que pareciera que estuviera encarnando al Petro de la oposición de hace unos años. Ellos dicen que es imposible mover siquiera $1.000.000 en Ecopetrol sin que se den cuenta que Ecopetrol no solamente es una empresa que debe rendir, su gerente, su presidente, no solamente debe rendirle cuentas a la junta directiva de la compañía, sino que debe rendirle cuentas a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía de Colombia y más allá, porque es una empresa que recuerde que está en bolsa de los Estados Unidos y debe rendirle también informes a autoridades norteamericanas. Entonces, creo que al final, el Petro que se emociona, el Petro que toma el micrófono y que evidentemente es un maestro al momento de hablar. Él toma el uso de la palabra y se acuesta en ese uso de la palabra y habla mucho y combina verdades con mentiras o verdades a medias, que es lo mismo que una mentira. Emociona a la gente, se emociona él, tira un discurso y cada vez que él lanza un discurso ante su parcialidad, también es cierto que se aleja de conseguir lo que tanto ha querido sobre el tan cacareado acuerdo nacional. Y todos los días, todos los fines de semana, casi que todas las semanas, el presidente Petro tiene uno de estos encuentros a nivel nacional. Lo que quiere decir que todas las semanas veremos al Petro que se sube a la tarima y que se emociona y que nos muestra lo peor de su personalidad, que nos muestra a a un presidente que se sale de la ropa, a un presidente que reparte culpas a diestra y siniestra sobre la situación del país. Entonces nos habla de los años de la corrupción, que nos habla de lo humano y de lo divino, pero que no se le encuentra solución a nada. Y para terminar el comentario, señor Tobío, yo lo que le puedo decir es que no hay un solo proceso constituyente en el mundo, ni uno solo, que se haya logrado sin base en acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y los estamentos que componen a una nación. Es decir, una constitución o un proceso constituyente solamente se construye con base en consensos, con base en acuerdos, no solamente desde el punto de vista de la clase política, sino también de la clase empresarial, de la academia, de los gremios de la producción. Un consenso se consigue también con los universitarios, con los estudiantes de bachillerato, con las madres comunitarias, con todo un país. Así se construyó la constituyente de 1991 con la séptima papeleta y con todos estos movimientos estudiantiles que terminaron por incidir en el cambio de la Constitución Nacional. Y si el presidente quiere buscar caminos que lo conduzcan a una constituyente o a un referéndum, como fue su última propuesta, necesariamente tiene que construir puentes y no tiene que levantar muros, ni dinamitar naves, ni buscar la manera de separar al país, ni de dividirlo. Yo veo que desde todo punto de vista veo improbable cualquier escenario de constituyente, porque como le digo, ese presidente Petro fogoso, locuaz, deslenguado, que se sube a las tarimas, aleja cada vez más esa posibilidad. En estos momentos el país
no está pensando en eso, el país político no piensa en eso, el país económico no está pensando en eso, y el presidente Petro se olvida que la historia nos indica que el presidente más popular de los últimos 50 años en Colombia ha sido Álvaro Uribe Vélez, y que él perdió un referéndum en pleno apogeo, estaba en la cresta de la ola con un 70-80% de respaldo popular, y ni eso le bastó a Uribe o le pudo llenar a Uribe para pasar ese referéndum. Entonces, presidente, creo que hay que bajarle rayitas a ese ímpetu, a ese afán locuaz por tratar de decirle y de contarle al mundo que este país o esta nación nació a partir del nacimiento de Petro y que de aquí para atrás solo existía el caos, la corrupción y que todo era como la Biblia antes en los primeros capítulos del Génesis, en los primeros versículos del Génesis, que habla de confusión, de caos. Bueno, así, toda la oscuridad. Y apenas el 7 de agosto del año 2022 se comenzó a ver la luz al final del túnel. Presidente, construir consensos requiere atemperarse. Construir consensos requiere buscar la unidad. Construir consensos requiere sentarse con los que no piensan como usted piensa. Construir consensos es respetar a los opositores políticos. Construir consensos es contarle la verdad al país y mirar también con ojo autocrítico todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del gobierno. Creo entonces que no es el momento para estar pensando en constituyentes ni en referendos, sino más bien el momento de sacar al gobierno a la calle y que comience el presidente Petro a demostrar que es un ejecutor, porque no podemos darnos el lujo que la construcción esté paralizada, que las obras públicas estén paralizadas, que el país no avance y la plata en los bancos, porque a los mandatarios se les mide por la ejecución presupuestal, la ejecución en inversiones, cómo llega a las regiones esa inversión y no por tener la plata metida en los bancos. Así no se lo mide, señor presidente de la República. Es mi humilde opinión sobre este tema, señor Tobío. Sí, señor. No, a mí me parece que Petro se engaña porque él piensa que en ese escenario en donde él se vuelve fuerte y es el ideal para él sacar todo eso que tiene adentro y que él quiere lanzar contra los opositores y contra todo aquel que no esté de acuerdo con su filosofía, con su ideología y con su forma de ejercer el poder. Ese es el escenario, la tribuna ideal. Un público que tiene sed y hambre de lo gratis, del subsidio, del mercadito, de la prebenda, del sándwich, del vaso de sopa, de lo que tanto ha criticado esta corriente que lidera Petro. Siempre se caracterizaron por criticar el clientelismo. Esto es clientelismo a través del Estado. El coger a la gente y llevarla como borregos, como ovejas, como burritos, como cerdos, como lo quiera catalogar, en un camión, a sentarlos en un auditorio y se sienten presionados porque si no van, les quitan el subsidio, si no van, no hay el mercadito, si no vas, en fin, te sacamos al niño de la escuela, no te lo atendemos, no puede ir más al comedor. Eso es ese escenario. No venga, presidente, a creer que es que esa gente llegó espontáneamente atraída por su discurso. Es un clientelismo desde el Estado, que se ejerce del Estado. Entonces, allí ese público, lógicamente, está obligado a tragarse esa cantidad de mentiras, sobre todo porque es un público que académicamente no entiende muchas cosas, no tiene una gran formación académica y se convierte en ideal para él, porque la gente no sabe en qué momento, porque a Petro es difícil sorprenderlo en una verdad, en qué momento está diciendo la verdad o en qué momento está diciendo mentiras. Y allí fomenta ese estilo y la gente sale de allí con la cabeza llena de cosas que ni existieron, ni existen, ni van a existir, pero que ya se las dijo y que allí empieza a reproducirse a través de lo que se denominan en el Caribe colombiano y en todo el Caribe, el área del Caribe, la radio es decir, con la boca, empieza la gente a transmitir el uno al otro. Lo dijo el presidente,
qué mal ejemplo que el presidente sea el que fomente todo este tipo de situaciones en el país, cuando el personaje, el presidente, llámese como se llame, está obligado a unir al pueblo, a unir a los colombianos en torno al gobierno y en torno a unos objetivos en común de ese gobierno, fomentar, por ejemplo, que la actividad económica cada día tenga mayor auge entre los colombianos para que tengan el poder adquisitivo, el ejercicio que siempre hemos hecho acá, se dinamice la economía, porque entre más familias tengan ingresos, ojo, generados por ellos, a través de emprendimientos, a través del trabajo informal, a través del trabajo formal, la gente genere sus ingresos y esa es una persona que cambia su actitud cuando ya comienza a sentirse útil en la sociedad, que comienza a llevar el sustento a casa, que comienza a sostener lo que necesita su familia. Pero el presidente definitivamente está en otro plan y no es precisamente en el de unir a los colombianos. Ya él experimentó el pasado 21 de abril que hacía mucho tiempo en Colombia no nos uníamos tanto, desde aquellos tiempos de, usted recuerda, la marcha contra la FARC, que fue algo apoteósico, monstruoso. Bueno, desde esos tiempos no se veía algo así. Del otro lado, hay una gran cantidad de gente que ya se lo dijo en las urnas en 2022 a Petro. Ni le creemos, ni lo queremos como presidente. Petro no ganó por unanimidad en este país. Nadie ha ganado, ni nadie va a ganar por unanimidad. Duque le ganó por 2.300.000 votos. Él le ganó a un pésimo candidato, a un caballo de Troya, como el señor Rodolfo Hernández, por 700.000 votos. Entonces, él siempre dice en estos discursos que él ganó ampliamente, no ha ganado ampliamente. Del otro lado, 11.500.000 personas dijeron, no creemos y lo vamos a estar vigilando. Pero de esa cantidad de gente que depositó el voto por Petro, unos incautos, otros conscientes, otros por entusiasmo, otros por estar a la moda, de aquel lado se han venido hacia el otro lado muchos arrepentidos. Entonces, esto corrobora lo que usted está diciendo. Cada día aleja más gente de él. Él no puede pensar que esos que están aplaudiendo ahí, esos son es el país. Ese no es el país. Esas son personas que están allí, como dijo la senadora Angélica Lozano el otro día, que dijo que los verdes y que estaban secuestrados por el petrismo. Bueno, estos están prácticamente secuestrados, estos auditorios, en donde los llevan como borregos y los sientan allí. ¿Y a qué hora llega el presidente? Usted siéntese, él llegará algún día. Estamos tratando de reanimarlo para traerlo y lo llevan. Llega tarde, más tarde que Torlavoy y que Diomedes juntos, pero llega y ahí lo sientan y luego se entusiasma y les tira la perorata de siempre. Pero, y el país todas las semanas va asistiendo al mismo espectáculo. Lo de la semana anterior en Barranquilla, y usted recuerda que esa reunión no estaba en agenda, la famosa reunión privada con Alex Char, pero recuerden que Petro necesitaba entretener a la gente con algo y parece que Velasco se lo dijo. Le dijo, necesitamos entretener porque están las llamas altísimas. Usted sabe, todos los escándalos que estallaron la semana anterior. Las llamas estaban altísimas. Y terminó siendo noticia en Barranquilla la reunión privada con Alex Char y no el evento ese en el barrio La Esmeralda, que fue más de lo mismo. Una cantidad de gente aplaudiendo y pendiente a que repartieran el sándwich, la empanada, la gaseosa y demás. La gente va a resolver, doña Piera, a resolver el día ya, a que le den algo para llevar para la casa y que le garanticen el seguir recibiendo el subsidio y demás. Entonces, esto es más de lo mismo. El país realmente, lo real en el país en este momento, lo que la gente debe enfocarse es en los indicadores. Y los indicadores nos dicen que el país va mal, que está siendo muy mal gobernado y que el presidente está empecinado en seguir dividiendo al país entre buenos y malos, entre negros y blancos, entre los que le aplauden y los que no le aplaudimos, en que los medios antes eran buenos cuando lo entrevistaban a él como oposición y ahora son malos y son perversos los medios de comunicación porque están en el mismo ejercicio de antes. Es decir, el que está en el poder y el que está en la oposición, hay que darles ese equilibrio. No podemos hablar aquí de objetividad, nada por el estilo, que eso no existe, ni la imparcialidad. Simplemente se puede dar un equilibrio. Y antes los medios eran equilibrados y eran serios y eran buenos cuando Petro estaba en oposición y desde el Senado hacía esos shows
y eran transmitidos hasta en directo y demás. ¿Por qué antes sí eran buenos los medios de comunicación y los periodistas y ahora somos malos? Entonces, fíjese ese discurso, esa doble moral que ha imperado desde antes y que hoy se ve más manifiesta desde el poder. Confuso el panorama en Colombia. Lo único cierto que tenemos es que el país en este momento, lo dicen los indicadores, no lo decimos nosotros, va de cabeza hacia el abismo. Sí, señor. Hacemos la pausa en Contacto Radio. Antes déjeme anunciarle algunos titulares para nuestro run run político. El Sí. primero de ellos es que se ha desatado un nuevo episodio del fuego amigo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Le contaremos de qué se trata este fuego amigo y quiénes son los protagonistas que ya se han enfrentado anteriormente. También el país muy a la expectativa de lo que suceda esta semana frente a la posible, al posible desarrollo de la matriz de colaboración de dos importantes exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, Olmedo López, exdirector de esa entidad, y el ex subdirector Sneider Pinilla. Vamos a hablar también de ese tema aquí en el Run Run Político de Contacto Radio, número uno en política, número uno en opinión. ¿Y qué tendremos esta noche en Batazo, señor Tobío? Doña Pierre, vivo la sintonía. Esta noche bateamos como siempre fuerte en Contacto Radio. Atención porque la policía y FECODE ya experimentan los efectos del cambio que se prometió. Efectos del cambio. Entonces, una vez regresemos de estos mensajes comerciales aquí en el número uno en política, número uno en opinión.